Noches, ¿cómo están? Bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Zulimer Vázquez, la administradora de esta cuenta Ángeles por un Mundo Mejor. Y vengo por acá a hablar de un tema muy importante eh, que tiene que ver con mi país, Venezuela. Esta era mi página personal y después de un suceso en mi vida, la he transformado. Ahora se llama Ángeles por un Mundo Mejor. Y bueno, justamente el día de hoy vengo a hablar con un invitado muy especial, alguien que ha significado mucho para la lucha de Venezuela y debería ser más visible su nombre. Pero bueno, precisamente cada día se da uno más cuenta, cada día uno se da cuenta de que, ya estando afuera, es mucho más visible de que el peor enemigo de un venezolano es otro venezolano. E incluso cuando hay personas que intentan luchar por la libertad de Venezuela, que no son ciudadanos venezolanos, también desde el exterior eh, se les hace la vida imposible entre los mismos venezolanos. O sea, una competencia de egos que ha sido una de las consecuencias de que no se llegue a un objetivo, y es la salida de un régimen narcoterrorista, narcotraficante, asesino. Eh, Justamente en representación de, de Operación Libertad Venezuela, va a estar hablando conmigo. Ulf ha colaborado mucho en la lucha por la libertad de Venezuela mientras vivía en Estados Unidos y incluso acá en Suecia sigue colaborando. De hecho, es la persona que me ayudó en mi proceso de asilo. Bueno, estoy tratando acá de... Aló, aló. Hola, Hola, ¿cómo está? bienvenido. Eh, Gracias. Sí, sí, tenemos mucho de qué hablar sobre el tema de Venezuela y el mundo. Están pasando muchísimas cosas y realmente hace mucho tiempo que no hemos hablado o hecho cosas aquí en OLV porque han pasado demasiadas cosas. Uno no tiene tiempo a comentarlo y a analizarlo todo. Uno está totalmente absorbido solamente al leer lo que está pasando en el mundo. Estamos en un tiempo complicado. no, es que es un bombardeo constante de noticias y no termina uno como de digerir una cuando ya está llegando la otra y así sucesivamente. Entonces siempre como que, ok, queremos hablar de algún tema de Venezuela, pero después viene otra noticia y otra noticia y es un bombardeo constante y al mismo tiempo son las barajitas de naipes cayendo tanto dentro de la oposición venezolana como dentro del mismo chavismo que uno dice, wow, o sea, no lo dejan a uno ni espabilar. Así de simple. No, así. Pero si intentamos hablar un poquito sobre lo que pasa en Venezuela y ponerlo en contexto de lo que está pasando en el mundo, porque una cosa que yo quiero hacer énfasis, hemos hablado mucho de que Venezuela es un país con el crimen internacional organizado y yo pienso que ha llegado el tiempo de decir, en vez de decir crimen internacional organizado, decir crimen internacional institucionalizado, porque en Venezuela el crimen se ha hecho la institución del Estado. Y es igual en Cuba y Nicaragua. Y está a punto de llegar allá en varios países más, donde han tomado quizás no todas las tres ramas de gobierno, pero uno o dos. Y entonces puede pasar cosas como lo que pasó ahora la otra semana en Ecuador, que un país da asilo a un criminal y lo protege en su embajada. Y legalmente Ecuador no podía ingresar allá. Eso hicieron mal. Pero cuando la situación está así que un grupo, una nación donde el crimen está internacionalizado protege a un criminal, no existe otro remedio que cortar los lazos diplomáticos.
Pero si los países empiezan a hacer eso, entonces cae todo el sistema global que hemos tenido en paz por, no sé, 70 años. Así que realmente estamos en un tiempo, una época de cambios apocalípticos, pienso yo. Sí, porque la diplomacia como tal es lo que ha movido la política a lo largo de los años y lo que ha tratado de mantener la paz y las negociaciones entre los países. Pero llega un momento en que ya la diplomacia no es sostenible, porque ahí está el caso de lo que está pasando en Chile con el asesinato del teniente Ojeda, que incluso ya Ujú. Chile, el fiscal de Chile, está reconociendo que el gobierno venezolano, con apoyo del Tren de Aragua, sí tuvo que ver en el asesinato del teniente Ojeda. Y y de hecho, el canciller Gil, el canciller venezolano, Iván Gil, había dicho que no, que era totalmente falso, que el Tren de Aragua estuviese en otros países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, pero resulta que ya ahorita tuvo que reconocer de que sí, de que bueno, sí, sí se han escapado algunos, sí están ya en Latinoamérica, y vamos a estar claros, o sea, esto es el Tren de Aragua y todos los delincuentes que salieron de las cárceles el año pasado y que han venido saliendo de la cárcel los años anteriores. Esto es un plan macabro del régimen venezolano, tal cual el plan que hizo Cuba con los Marielitos cuando los mandó para Estados Unidos en la década de los 80. Es el Sí, mismo plan. sí. Aparte, aparte de que hay que recordar las palabras del hijo de Nicolás Maduro, cuando Ujú. dijo, los fusiles de la revolución llegarán a la Casa Blanca. Y eso es lo que está pasando. Los fusiles de la revolución no solo están llegando a la Casa Blanca, sino que están caminando por toda América Latina. Sí, y hablando de Tren de Aragua, tú sabes que en Miami teníamos un búnker de OLB, como dijo María Conchita Alonso, donde en mi trabajo, en Medley, cerca de lo que llaman Little Venezuela allá. Y Yo lo allá yo me conozco, di yo cuenta conozco el que yo, búnker, recuerda, yo conozco el búnker. sí, exacto, exacto, tú conoces el búnker. Y Tenemos una yo foto creo con la que bandera de Venezuela y el logo de OLB. sí, yo creo que te comenté que yo estaba siendo vigilado allá, que me seguían cuando fui en la noche para la casa, mucha vigilancia. Y yo no sabía quién lo estaba haciendo hasta la otra semana, que salió que ese hotel allá era el centro de Tren de Aragua. Era Imagínate. Tren de Aragua en Y tú que Miami. viniste de Miami justo en pandemia, a ti te estaban vigilando antes de pandemia. Quiere decir que ya estas personas tienen rato infiltradas e incluso, mira, a mí no me extraña que pidan asilos haciéndose pasar por opositores. De hecho, entre la oposición no me cabe la menor duda que hay mucho infiltrado y bueno, las caretas se han ido cayendo a lo largo de todos estos años con la cantidad de infiltrados o gente comprada, porque es que si una de las cosas que tiene este gobierno a su favor es que han manejado tanto dinero, pero tanto dinero a través de la industria petrolera, pero más allá de la industria petrolera, también a través del narcotráfico, es que han logrado comprar demasiadas conciencias dentro del país e incluso fuera del país. Si esa infiltración es lo peligroso, porque obviamente lo que ellos intentan hacer es infiltrarse en policía, sistema de justicia, abogados, gobierno. Eso es lo que interesa a ellos, infiltrarse en eso. Y Bueno, ahí está el gran peligro. Es un peligro muy grande que los países tienen que enfrentarse. Tenemos el caso y no, de Colombia. bueno, tú mismo fuiste víctima de un caso de secuestro el año pasado, 2 meses secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, y cuando te liberaron, ¿qué dijeron? Que tú eras agente de la CIA, que tú eras enemigo de la revolución bolivariana, de los países hermanos Nicaragua, Cuba, Venezuela, y eras un Sí, que mercenario. eso, sí, eso fue algo que me llamó la atención, que ellos decían que Cuba, Venezuela y Nicaragua están en la revolución, literalmente así decían. Y el ELN respalda la revolución, es revolucionario, por eso están junto con ellos.
Y Y es que hay que no tomar eso en solamente es el serio. ELN, no solamente en Colombia es el ELN, es la FARC, y de hecho Cliver Alcalá acaba de ser condenado a 21 años de prisión. Ojo, y me parece que salió barato. 21 años es poco para haber confesado el haberle entregado armas a la FARC. Entonces, y no Aquí. solamente eso, sino que confesó una cantidad de delitos que cometió mientras Chávez estuvo en el poder, con el amparo de Hugo Chávez como presidente. Y me imagino que también habrá hablado de todos los delitos que le confieran al cartel de los soles, dirigidos por Diosdado Cabello. O sea, eso es voz populi. O sea, eso no podemos tapar el sol con un dedo de que una de las mentes macabras del gobierno de Venezuela es justamente Diosdado Cabello. Pero ahora me llama mucho la atención, Ulf, lo que está pasando ahorita, en este momento. Y ojo, y esa noticia de ese desfalco de PDVSA salió justo en el marco de tu secuestro el año pasado. Ujú. Y es cómo está involucrado Tarek El Aissami en el desfalco de PDVSA con más de 23.000 millones de dólares, con Por cierto, con muchas personas aliadas a él, incluso prepagos que están involucradas en toda esta trama de corrupción, de testaferros, y más allá de eso, o sea, aquí hay algo más allá, y vamos a estar claros, y eso lo hemos comentado, lo hemos hablado. Para mí esto es una lucha de carteles, para mí esto es una lucha de poder. Tarek El Aissami era uno de los hombres más poderosos dentro de la revolución o revolución bolivariana, porque eso no tiene otro nombre, y ahora eh, simplemente lo están sacando del camino, o lo están guardando, o lo están guardando, o lo están sacando de un todo el camino y va a tener el mismo destino de un Miguel Rodríguez Torres, de un mismo General Baduel, que los van a terminar después dejando al olvido en una cárcel, o lo van a tener ellos eh, en control y van sí. a tener algunos de sus testaferros, los van a tener cuidados para poder cuidar el botín. Bueno, ¿qué tal si empezamos a pensar un poquito, a hablar sobre quién es Tarek? Porque hay varios criminales aquí. Hay Maduro, que es de Cúcuta, hay Diosdado Cabello, que es de Anzoátegui, creo, y Tarek, que es de El Vigía. Él fue viejo vecino tuyo, ¿verdad? Vecino como tal, mío, no, o sea, de su familia, su padre tenía, y es donde uno dice, o sea, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿Dónde salió tanto poder? Su padre tenía un almacén en la misma cuadra donde un familiar mío tenía un negocio. Y obviamente que uno veía constantemente a su papá, incluso a un tío de él que era locutor en el Vigía, gente muy Uh -huh. sencilla, muy humilde, con un almacén muy sencillo. De hecho, los almacenes más importantes en el Vigía de mi época de niñez y adolescente eran de griegos, no eran, los árabes tenían almacenes, pero no eran los más importantes en esa época. Después yo coincidí con Tarek El Aissami cuando él era presidente de la FCU, y ahí conocí al otro testaferro de él que también, que también está ahorita procesado, Julger Roa, si no me equivoco. Y irónicamente, este Roa era uno de los, ellos eran los que, el partido de ellos de la universidad era Utopía 78. Ajá. Pero es que Pero, el nombre les queda tal cual anillo al dedo. O pero sea, ellos son una quimera, Tarek, ellos son una sí, utopía, son falsos. pero, pero Tarek, el papá de Tarek, él es, si no me equivoco, es del sur de Siria cerca de la frontera con Líbano, ¿no? Algún lado allá, ¿verdad? Sirios. Sirios, ellos son Sirio. procedentes de Siria. Y es miembro Porque del es partido, un del mismo, señor dueño y de un almacén. y es miembro del mismo partido como el presidente de Siria, Bashar, ¿cómo se llama? Bashar al-Assad, ¿verdad? El, Sí, el partido eso es de... lo que dicen, eso es lo que dicen las noticias, eso es lo que dicen las investigaciones, que al final este señor es miembro de este partido, del el Sí, partido del presidente sirio, y aparte que fueron vinculando con Hezbollah, empezaron ajá. a Y dejar entrar Tarek, y Tarek, iraníes a eh, man- Venezuela. y Tarek mantiene contacto con Medio Oriente, habla árabe y todo eso.
Por supuesto, o sea, realmente el puente con todas las relaciones que tiene el régimen con Medio Oriente, Irán, Siria, Líbano, y esa cabeza es Tarek El Aizami. O sea, lo que está Ajá. pasando en Irak realmente es muy grave porque Ok, aquí, Tarek no sí, solamente tiene el vínculo con PDVSA, sí, sino que ahora exacto, también es la conexión exacto. de que a través de PDVSA y a través de los buques de PDVSA transportaba armas y esa es la investigación que hay a nivel internacional. Eso no y eso es lo que no ha dicho el gobierno. Eso es una investigación que está a nivel internacional, pero eso no lo ha dicho el gobierno de Venezuela. Solamente dicen se robaron 23.000 millones de dólares. Tú sabes, Ulf Erlinson, cuántas personas pueden en mi país tener acceso a la salud con 23.000 millones de dólares. Sí, es mucha plata. Pero entonces vamos a lo importante aquí. Lo de corrupción en PDVSA, eso puede ser lo que usan para tapar lo que realmente está pasando. Porque para mí lo que realmente está pasando, lo importante aquí, es que él es el vínculo con Medio Oriente, con Siria, con Irán, con Hezbollah, con Hamas y todo ese terrorismo allá, ¿verdad? Totalmente, Ok, totalmente. Él es el puente, él es el nexo. Pero, o sí, sea, el meterlo preso a él no quiere decir de que las otras células cancerígenas no estén por allí ya haciendo metástasis, porque Venezuela ya está minado de personas de todos estos países que están haciendo negocios, que son testaferros, que están llenando Venezuela de supermercados, lavando dinero a través de todos estos negocios con precios exorbitantes donde el común denominador, el propio pueblo de a pie, no tiene acceso para comprar en todos esos sitios que están ahorita generando el propio negocio de lavadoras dentro de mi país. Y, o sea, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿De dónde sale si el común denominador no tiene para invertir en esa clase de negocios? sí. Fíjate una cosa que es un negocio muy grande que yo siento que ha sido subestimado y es el tráfico internacional de cocaína. Escuché la otra semana que aquí en Europa, creo que fue en 2021, habían encontrado la policía, decomisado más de 300 toneladas de cocaína, si mal no recuerdo. Si decomisan 300 toneladas de cocaína solamente en Europa, entonces significa que es 20, quizás, puede ser 20 veces más que producen realmente. Es un negocio muy, muy grande y no se habla de eso casi. O sea, para mí la cocaína es una cosa muy importante. Y los mismos helenos que me tenían secuestrados mencionaron, un joven me mencionó que cocaína para la revolución, como ellos lo llaman, es una arma. Lo mismo que dijo Fidel Castro, que la cocaína es una arma contra el imperio, que los americanos y europeos mismos, porque según ellos no hay diferencia entre Estados Unidos y Europa, es la misma cosa para ellos. Y la cocaína es una arma para destruir al occidente y que la gente del occidente, ellos mismos pagan por su propia destrucción. ¿Qué tal? Y es un arma de destrucción masiva de forma química, porque ahí está lo que está pasando, incluso en Estados Unidos, incluso con el fentanilo. O sea, fíjate, o sea, el tema tan grave de la droga a nivel de Estados Unidos, incluso a nivel de Europa, pero en Estados Unidos es ahorita, o sea, es impresionante, parece una película apocalíptica cuando uno ve los videos de las personas eh, con sobredosis de fentanilo en las calles. Sí, Y también, no solamente eso, sino también cuando uno ve ahorita toda la cantidad de noticias de todas estas personas que están llegando armados, delinquiendo en Estados Unidos, o sea, cómo entran con armas a Estados Unidos todos estos delincuentes que salieron de las cárceles venezolanas y cómo entran con armas incluso a todos los países latinoamericanos, porque extrañamente Venezuela, que era un país tan inseguro, actualmente tiene
por ejemplo, bajó en un 60% el índice de criminalidad en Venezuela, 60%, mientras que en los otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos está aumentando estrepitosamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que dijo Nicolásito, los fusiles de la revolución van a llegar a la Casa Blanca y no solamente están llegando a la Casa Blanca, sino que invadieron toda Latinoamérica. Ese es el gran problema. Ese es uno de los grandes problemas. Sí, Venezuela es un sitio estratégico para la destrucción de Latinoamérica a través de todos estos países sí, que sí, tienen negocios con Venezuela, Irán, Rusia, mismo China. O sea, es el sitio estratégico, es el corazón de Latinoamérica, es el sitio estratégico para la destrucción de Latinoamérica, de la democracia, de la destrucción de todo lo que implica libertad como tal, pero la libertad de pensamiento, todo lo que implica de que las personas tengan derecho a educación, que las personas tengan derecho a salud. O sea, Cuba empezó siendo el modelo, aliado a Rusia, y ahora le sigue a Venezuela y Nicaragua. Nicaragua en el centro de Centroamérica, América, valga la redundancia, y Venezuela al norte del sur, en todo el corazón de América. sí. Tenemos otra cosa además de la cocaína y es la migración. Y en mi análisis, como soy sueco-americano, he vivido muchos años en Estados Unidos y he visto lo que pasa allá. Ahora, mucha gente es el tema principal para los republicanos en estas elecciones que van llegando en noviembre, la cosa de la migración. Pero, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? Llega gente del países de, antes era América Central, ahora llega hasta de Venezuela, hasta chinos, llegan por allá, pagan muchos para llegar, mucho a los coyotes y los criminales, esas carteles de la droga que ahora se dedica también a transportar personas y se ponen en deuda y después entrando en Estados Unidos, allá tienen años porque lo ponen cuando entran y piden asilo, el proceso es tan lento y le dejan salir la gente que pueden trabajar y ganar dinero antes que le niegan el asilo. Eso es lo que quieren eh, cortar ese proceso para que no puedan estar allá por años ganando dinero en espera del negativo. Y Sí, con ese bueno, dinero, con ese dinero pueden pagar lo que costó llegar allá. sí. Pero también como están endeudados, entonces están siendo, ¿cómo decir? Es posible para los criminales eh, usarlo para negocios como negocio criminal. Hay una cosa, por ejemplo, que usan los carteles para conseguir armas. En Estados Unidos, cualquier persona puede ir, que está allá legalmente, puede ir y comprar un arma, pero no pueden comprar un arma para venderlo a otro. Tiene que ser a sí mismo. Pero usan eso, compran un arma y difunden esas compras en todos los Estados Unidos y después lo envían hacia la frontera de México. Eso es como consiguen armas, usando gente que necesita ganar un poquito extra. Yo veo que ese problema de la migración es algo que conviene a los criminales que la situación no funcione. Entonces es en su interés hacer que no lleguen a una resolución de ese problema. Sí, es que, mira, no hay voluntad política, no hay voluntad política. En México, por lo menos, yo no veo voluntad política. Al contrario, en México el mismo presidente también es un aliado de todos estos gobiernos. Bueno, si justamente su embajada en Ecuador tenía un narcotraficante, o sea, con una persona que tenía ya cargos y los tenían amparados en su embajada, o sea, tú me dirás, o sea, ¿qué se puede esperar de México en este momento? En México no hay control. No. Y de hecho hay muchos relatos de muchas personas que dicen, pensábamos que el Darién iba a ser horrible hasta que llegamos a México. México es el infierno. Pasar Mm. por manos de los coyotes es el verdadero infierno. Quiere decir que, o sea, te pintan el Darién como lo peor, pero resulta que incluso tengo entendido que para llegar al Darién hay ayuda hasta de la ONU, que la ONU
ayuda a las personas a poder empezar a cruzar la selva, que dentro de la selva incluso también hay ayudas, hay grupos de voluntarios que están ayudando dentro de la selva, pero no ocurre lo mismo en México. En México se aprovechan de la situación de todas estas personas, les quitan el dinero, los dejan desamparados y llegan prácticamente con una mano adelante y una mano atrás a los Estados Unidos. Eso es lo que está Sí, lo pasando. secuestran. Y lo secuestran para pedir y buscan sus celulares. ¿Cuál número tienen los Estados Unidos? Y llaman a esa persona para decir que si no paga, no llega ese familiar. Es que, mira, yo creo que el documental que tú querías hacer sobre el sueño del diablo se quedó corto con todo lo que viste en Colombia y todo lo que lograste entender dentro del proceso de tu secuestro en Colombia. El documental Sí, se quedó corto. aprendí mucho en Norte de Santander, en el Catatumbo. Y Y una de las cosas que no aprendí, solamente y en el norte de Santander, no solamente en el norte de Santander, ¿no? O sea, también te aprendiste mucho a otra parte donde te llevaron, ¿no? sí, claro, en Venezuela también, pero lo que yo no sabía a ciencia cierta, pero ahora lo sé, es que son los propios helenos, entre comillas, porque fueron venezolanos del centro de Venezuela, de Barquisimeto, por esa zona allá. El, ellos cultivan coca en gran escala. Ese cultivo se está difundiendo rápido, se notan imágenes satelitales. Y eso es la zona más grande de cultivo de coca en todo el mundo. Y los que tienen el control absoluto sobre eso son esos helenos, entre comillas, que son venezolanos y que lo llevan a Venezuela. Y que hasta decían a mí que el 98% de la cocaína de Colombia va a Venezuela. Pero es que Venezuela tiene pistas, incluso por en el estado Apure hay pistas clandestinas, que eso es Vox Populi en nuestro país. Y ya, mira, hay un militar que está preso, que ya en el 2007, cuando yo conocí a ese militar en el 2007, no puedo decir su nombre, y en ese momento ese militar me dijo, sospecha siempre de todos los militares Mm. que tengan megacamionetas, que tengan varios vehículos, que tengan varias casas, que tengan mansiones, que tengan varios apartamentos. Sospecha siempre de esos militares. Me dijo ese Sí. militar. Un hombre muy, o sea, un hombre de honor, un militar de honor. Y precisamente está preso porque es un militar de honor. Todos Sí. los corruptos, todos los militares corruptos son los que están actualmente mandando en mi país. Son los que tienen el control del poder. Y él me decía Y eso. aquí, En ese momento, ese militar, nosotros hablábamos mucho incluso de historia, y me decía, bochinche, bochinche, Venezuela es un bochinche, y eso eran palabras de Francisco de Miranda. O sea, esto es algo cíclico. Todo lo sí. que pasa en Venezuela es cíclico. Y Venezuela sigue siendo un bochinche. ¿Por qué? Porque Pero la gente no es solamente en Venezuela, la sino gente le en importa toda. más, la gente le importa más ir a un concierto a un concierto, una mujer y que empoderada, pero que lo que te enseña son puras letras, puras canciones con letras grotescas, que incluso las niñas bailan y perrean. Cónchale, yo les recomiendo a los venezolanos, si realmente quieren salir de lo que está pasando, no le den el dinero a esos empresarios que llevan a esos artistas, porque esos artistas son llevados por empresarios que son enchufados, que son testaferros. Yo sé que usted quiere disfrutar, pero si usted quiere disfrutar, vaya a ver una obra de teatro. De hecho, por acá estoy viendo Douglas Palumbo. Saludos, Douglas. Douglas es productor de teatro en Venezuela. Vayan a ver obras de teatro. Vayan los que están en Caracas a Trasnocho Cultural. Vayan y apoyen el teatro venezolano. Apoyen artistas venezolanos de valor. Escuchen música de valor. Escuchen música que les genere un nivel de conciencia superior al que tienen ahorita muchos venezolanos, porque lamentándolo mucho, esto es pan y circo, lo que les ofrece y bueno, y el pan el gobierno les quedó debiendo el pan, les quedó debiendo la salud, les quedó debiendo la educación, y lo único que les dan es circo. Y el venezolano es tan conformista y con el cuento es que algo tenemos que hacer, tenemos que vivir. Señores, ustedes le están dando poder al mal cada vez que van a un concierto, que el empresario es un testaferro del gobierno.
y no lo quieren entender. O sea, tienen que entender eso. Cuando el venezolano entienda eso y cuando el venezolano se preocupe más por luchar por el derecho a la educación, por luchar por el derecho a la salud, y aquí voy con el derecho a la salud. Bueno, tú mismo te has dado cuenta que estoy haciendo una campaña de donación para una persona muy importante en mi vida, que es como una segunda madre, tiene cáncer, y no han podido reunir el dinero para hacerse su tratamiento. Educadora, le entregó toda su vida a la educación básica y universitaria, sigue todavía al servicio de la educación universitaria y está tratando de reunir dinero para un cáncer y no puede. Mientras, mira, no, o sea, yo no puedo juzgar a las prepagos si ustedes se quieren prostituir, o sea, eso es el oficio más viejo del mundo, pero resulta que todos estos testaferros y todas estas mujeres que incluso sirven de testaferros gastan un dineral en operaciones, ¿sabes? En viajes, un dineral que puede irse a los hospitales. Ahorita le cambiaron el nombre a no sé, hace más de 600 escuelas. ¿Cambiamos la educación y mejoramos la educación cambiando el nombre de las escuelas? No. O sea, eso Sí, es la realidad que tiene mi país. No se cambia la calidad de educación cambiando el nombre. Hay que primero modificar la cantidad de escuelas, hay que sembrar valores dentro de las escuelas, hay que revisar el pensum curricular de la educación, tanto básica como de bachillerato y universitario, y hay que pagarle bien a los docentes para que no siga la migración masiva de personal de valor, tanto médico y educativo, en mi país. Ese es el mensaje que yo les doy. No tengo nada en contra de ustedes, mujeres prepagos, o sea, ustedes pueden hacer con su cuerpo lo que ustedes quieran, pero pónganse la mano en el corazón. Lo que ustedes gastan en sus operaciones, que con dinero, que es dinero robado, es, les puede servir ese dinero incluso para sus mismos familiares en un momento de enfermedad. sí, Pónganse las es manos en el una corazón. falla, es un problema de valores. Lo que dijiste sobre venezolanos, militares venezolanos, digo, no solamente son venezolanos, son militares en muchos países, porque donde pasa la cocaína, el valor de la cocaína que pasa por un país como Honduras, por ejemplo, vale más que el Producto Nacional Bruto del país. Entonces es muy difícil. Y además, América Latina, todos los países, quizás que hay alguna excepción, tiene un sistema electoral donde para ganar como presidente hay que tener mucho dinero, quizás unos 50 millones de dólares, y ningún, o sea, el sector privado honesto que pague impuesto no tiene esa clase de dinero. Solamente los criminales, los carteles tienen esa cantidad de dinero. Y entonces, no uno, sino quizás dos, tres candidatos llegan pagados por el crimen organizado. No, y no Y solo los militares metiéndose en droga. No, ese es un problema que es de múltiple fondo, es de valores y es el sistema mismo, que es no es democracia, porque no, lo que cuenta al final no es el voto, es el dinero. Ahí está el problema, que el dinero gobierna y los criminales ya tienen mucho más dinero que los honestos. No, y una de las cosas que me dijo este militar también en esa época, 2 años, 2007, era el vínculo del gobierno venezolano, y en ese momento no era ni Maduro, el presidente, ni Diosdado estaba a la cabeza, no, era Hugo Chávez Frías. El vínculo Sí, con la FARC en ese momento, el tráfico de chinos que había en ese momento en Venezuela, la sí, protección a Vladimiro Montesinos que le dio el gobierno venezolano y el caso Grándalo, o sea, 2007. sí, Y todas, y esa todas, destrucción. todas esas joyas podridas que se destaparon en ese momento fueron las que hicieron que luego mataran a Danilo Anderson, fueron las que hicieron después que una persona como Patricia Poleo tuviera que salir huyendo de Venezuela en busca de un asilo político porque la estaban vinculando con todas estas joyas podridas por ella haber expuesto toda esta información públicamente. Claro, Esa es la verdad de Venezuela. lo que Lamentándolo yo, mucho, esa es la verdad de Venezuela.
Y Lo que, mira, y desde el punto de vista político, Ulf, desde el punto de vista político, el gobierno tiene un mismo patrón. Primero que nosotros, bueno, ya si quieren ver, hay videos en Operación Libertad Venezuela sobre la dictadura electoral y ahí explicamos claramente en qué consiste una dictadura electoral. Eh, o sea, Venezuela no va a salir con el mismo Consejo Nacional Electoral puesto a dedo por toda esta cantidad de políticos corruptos que nos gobiernan y nos dirigen. Aparte que, fíjate, algo muy particular, que el actual presidente del Consejo Nacional Electoral era el contralor el año pasado cuando se destapó la olla de PDVSA. ¿Dónde estaba el contralor en ese momento? El contralor hizo su trabajo. O sea, al Contralor le pasaron por su cara una cantidad de actos de corrupción y de robo y no hizo absolutamente nada y ahora más bien está premiado como presidente del Consejo Nacional Electoral. Y esa es la clara, esa es la clara verdad de mi país con respecto a que no hay independencia de poderes, de que a los no, más mira, corruptos y a los más y a los que más les limpian el piso a todas y le chupan las medias a toda esta gente, porque esto no tiene otro nombre, los premian con otros cargos. Los van rotando y los siguen premiando. Y es lo que está pasando con el actual presidente del CNE. Olvídense, bueno, olvídense de que van a dejar a María Corina llegar a las elecciones o van a dejar llegar a Corina Lloris a las elecciones. Olvídense de eso, no lo van a dejar hacer. Ellos tienen mira, yo, opositores a su medida y siempre ha sido así y cada vez que un opositor tiene un alto porcentaje de aceptación, cada vez que un opositor tiene un alto porcentaje de aceptación, empiezan a decir, no, pero no le hacen nada a él. Fíjate cómo juega el régimen. No le hacen nada a él, pero le van quitando todas las piezas alrededor, tal cual como las barajitas de naipe. Van cayendo todas las barajitas de naipe. Yo le dije a la gente acá en migración cuando me estaban interrogando, yo le dije, Venezuela, todos somos unas barajitas de naipe. Tarde o temprano todos terminamos cayendo. Y van cayendo mira, yo creo, todos como barajitas de naipe. Y después la gente, pero no tocan al líder, no tocan a la cabeza. Lo mismo pasó con Guaidó. A Leopoldo lo meten preso, le meten preso a varios de sus colaboradores, pero después lo sacan papeado, lo muestran papeado. Ay, Leopoldo está perfecto, Leopoldo es un aliado del régimen. A Guaidó le metieron preso a Roland Carreño, le metieron preso a Roberto Marrero, le metieron preso a todas las personas a su alrededor, pero no metían preso a Guaidó. Guaidó es un aliado del régimen. Señores, o sea, esto es una jugada política de Maquiavelo, divide y vencerás. Con María Corina está pasando lo mismo, le están metiendo presos a todo su equipo, pero a María Corina no le tocan un pelo. ¿Y cuál es la matriz de opinión de muchas personas? María Corina pertenece al régimen y forma parte del régimen. Divide y vencerás. Maquiavelo. Gracias. bueno, yo creo que hay que tratar de ver aquí cuál es la causa y cuál es el efecto. Porque, como dije al inicio, aquí lo que yo veo es el crimen internacional institucionalizado. Entonces, si Venezuela es el crimen institucionalizado, la corrupción y el crimen que estamos viendo no es el efecto de ese régimen, sino el régimen es el efecto de que ese crimen tomó el poder. Y el origen está antes de la elección de Chávez. Esos militares estaban involucrados en cosas ilegales como en estado de Amazonas con extracción de oro y cosas así, según ese mismo amigo tuyo que me lo ha dicho. Ellos estaban haciendo eso desde las 90s. O sea, los militares estaban corruptos y metidos en acciones criminales y ellos apoyaron a Chávez. El origen es el crimen y el régimen es el efecto del crimen institucionalizarse. Y eso es lo que es el gran peligro, que ese se difunda a otros países. Y otros países deberían observar y aprender y no dejar el crimen entrar en su administración, en sus instituciones. Y eso es algo que está pasando. Y de hecho, la razón por qué me fui a Colombia y norte de Santander era para tratar de encontrar evidencias si eso estaba pasando en mi país, en Suecia también, porque la televisión sueca
hizo un reportaje sobre el tráfico de cocaína que totalmente tapaba el papel de Venezuela. Y hay viejos vínculos entre la guerrilla, entre FARC y Suecia. Y yo sospecho y sigo sospechando que hay vínculos entre ese narcoguerrilla y quizás el régimen venezolano y las instituciones suecas, porque la televisión sueca es una institución. Ahí está el problema grave, que hay que frenar que el crimen no pueda entrar en las instituciones como la televisión, que está creando la opinión pública, la policía y la justicia, y la política, obviamente, el Congreso, el Parlamento. Y desenmascarar de una sola vez por todas la matriz de opinión y la propaganda que se genera desde Latinoamérica hacia Europa e incluso hacia Estados Unidos, con el cuento de que Venezuela está mal por las sanciones. Cuando yo llegué a este país, mucha gente, ay, es que si a tu país le quitaran las sanciones estuvieran mejor. Y yo, ¿cómo? O sea, ya va, disculpen, o sea, ustedes que viven aquí con todos los beneficios me están diciendo que el problema de mi país son las... Y con parlamentarios que llegan hasta en bicicleta al Parlamento, me estás diciendo que en mi país el problema son las sanciones cuando los congresistas de mi país llegan con escoltas y con camionetas blindadas al Parlamento en Venezuela. O sea, por favor. Pero mira, Zulimer, ¿quiénes están diciendo eso en Suecia? ¿Quiénes controlan el matriz de opinión en Suecia? Totalmente. Es la televisión estatal. O sea, la misma gente que miente sobre el narcotráfico en Venezuela están diciendo que los problemas en Venezuela están provocados por las sanciones de Estados Unidos. O sea, ¿qué más pruebas necesitamos para entender que la televisión sueca está colaborando con la narcodictadura en Venezuela? No siento como tal que sea que es que la televisión está colaborando, sino que yo siento que es que no hacen un trabajo de investigación a profundidad y se quedan con la noticia que les llega directamente, porque ¿qué ocurre? Que no, o sea, y yo siento que ya esto también la gente debería desentenderse del tema de izquierda y de derecha. Por ejemplo, he conocido colombianos que están acá, que llegaron hace 30 años acá y han sido de izquierda toda su vida y han defendido el socialismo toda la vida y son pro Petro. Pero resulta que no abren los ojos y ven de que ahorita la mayor, o sea, ni siquiera son los venezolanos los que están llegando aquí a Europa a pedir asilo. Entre los latinos, los que más están llegando son los colombianos. Y ese porcentaje de colombianos aumentó una vez que llegó Petro al poder y las guerrillas, con el cuento de negociaciones de paz, terminaron más bien empeorando su trato hacia sus propios hermanos colombianos y hacia todo aquel que vean sospechoso, como tu caso, que terminaste siendo secuestrado. Y la cantidad de colombianos que yo he conocido acá pidiendo asilo es impresionante. O sea, yo no he coincidido casi con venezolanos en proceso de asilo como con los colombianos que he tenido que coincidir acá. Y todos huyendo de la guerrilla. Y resulta que ahí es donde yo digo, o sea, cuando a los colombianos se les decía muchísimo, pues tengan cuidado con Petro, Petro viene de un grupo guerrillero, Petro es amigo de Chávez de toda la vida, de Maduro. No, Petro no es así, Petro, claro, entonces y fueron y le dieron la presidencia a Petro. Señores, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y eso no lo hicieron los colombianos, y lo mismo nos decían los cubanos a nosotros los venezolanos, y en Venezuela no se les hizo caso tampoco, y entonces al final terminaron dándole el poder a un hombre que mató a un gentío en un intento golpista, porque los únicos asesinos que ha tenido mi país en los años que yo tengo, o sea, desde que yo tengo uso de razón, los únicos asesinos que ha tenido mi país han sido los actuales gobernantes que ya tienen 25 años en el poder. O sea, Chávez llega a la palestra pública a través de asesinar a un gentío, asesinar a sus propios militares que llevó incluso engañados, o sea, intentar asesinar a un presidente. O sea, Chávez llega a la palestra pública de esa manera. Y todos los que estaban alrededor de él llegaron a tener altos cargos y fueron indultados. Entonces ahorita, por lo menos, todas las personas que intentan llegar democráticamente a un CNE, entonces se les niega la posibilidad, o sea, todos los políticos que tienen mayor aceptación, que tienen mayor probabilidad, entonces se les niega todas las posibilidades, se inhabilitan.
mientras que Chávez recibió un indulto, o sea, hay que Sí, tener riñones, hay que tener riñones. exacto. Lo que pasa es que la izquierda, como en Europa, siempre han tenido un sesgo en favor a la izquierda en América Latina, en otros continentes. Cuando hay una dictadura de derecha, lo miden con otra vara que una dictadura de izquierda. Y eso pasó con Venezuela. En Suecia no reaccionaron a eso de lo que hacía Chávez hasta 2009. En 2009 prohibieron la venta de armas a Venezuela, cuando se habían dado cuenta ya que Chávez, los generales de Chávez, habían entregado armas suecas a FARC. Mira, tenemos que terminar el live porque ya llevamos casi una hora y después Instagram nos los tumba si lo Sí, queremos guardar, entonces claro, vamos a terminarlo. pero cubrimos Pero yo siento que hay muchas, bueno, hay mucha tela que cortar. Bueno, y, a ver, y yo me ofusco porque de verdad, o sea, me da mucha rabia, me da mucha indignación que haya tantas injusticias en torno a mi país y en torno a todo lo que se está viviendo ahorita en Latinoamérica y en el mundo. No son sí, precisamente países y, con gobiernos de derecha los que andan pidiendo asilo, los que andan rondando por todo el mundo buscando mejores oportunidades. Todas las personas que yo estoy conociendo acá que están huyendo vienen huyendo de guerras o vienen huyendo de países comunistas. Por ejemplo, Eritrea tiene un modelo similar al de Corea del Norte. La gente del Congo que viene huyendo también de un gran problema como el que ocurre en Venezuela, que es la explotación minera, pero ilegal, donde eso ha ocasionado guerras dentro del Congo. Eh, Esa es la gente que está huyendo. Y el gobierno del Congo también es comunista. O sea, es la gente que está buscando una mejor oportunidad de vida en otros países pidiendo asilo, están huyendo de regímenes comunistas o de regímenes de extrema izquierda, socialistas, pero socialistas entre comillas, porque entonces cuando uno ve el socialismo aquí en Europa y uno ve lo que nos pintan como socialismo en Latinoamérica, uno dice, ya va, pero ¿por qué esta gente de Europa se come los cuentos de los que se hacen llamar socialistas en Latinoamérica? O sea, no, tienen que ir y vivir en carne propia es lo que se vive en nuestros países para que entiendan si realmente allá se vive un socialismo o qué es lo que qué es lo que ocurre realmente sí, en nuestro lo país. que yo veo, lo que yo veo que ocurre realmente es que China y Rusia están haciendo un clase de, ¿cómo llamarlo? Neocolonialismo, especialmente en el África, en la banda del Sahel en África, donde Rusia está haciendo golpe de Estado. En muchos países Rusia está atrás de golpes de Estado. Y eso es lo que realmente está en el fondo. Están luchando por el control del mundo y para quitar a Estados Unidos y Europa de su posición que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y por eso estamos llegando a una guerra mundial. Y Rusia, de hecho, en la opinión de muchos, ya empezó la guerra porque Rusia está en guerra contra Europa y Estados Unidos, solamente que Estados Unidos y Europa todavía no se han unido a la guerra, pero Rusia ya ha empezado la guerra. Así que estamos Bueno, llegando a un tiempo muy, muy peligroso y es mejor prepararse para lo que puede pasar, porque las cosas, a lo mejor, lo más probable es que las cosas se van a poner peor antes que se pongan mejor. bueno, ya tenemos que despedirnos porque ya prácticamente tenemos una hora y tenemos que colgar ya Sí, el con live eso creo que es mejor terminar y seguir en otro vivo. en otra oportunidad, pero de verdad, bueno, mucha tela que cortar. Gracias, Wolf, por esta conversación. O sea, hubo un momento en que no te dejé hablar porque o sea, tenía tantas ideas Sí, y sí, tenía y me las di tuve que cuenta, pero ya será las en tenía otra que hacer como una oportunidad de seguir. ametralladora porque si no se me iba la inspiración. Sí. Bueno, Pero es gracias por la importante. invitación y lo vamos a subir también a Facebook. Ok. Bueno, pendientes con Operación Libertad Venezuela en TikTok, Facebook, aquí mismo en Instagram. Y bueno, Ángeles por un Mundo Mejor está abierto para todos ustedes, todas aquellas personas que quieran
apoyar a los inmigrantes en cualquier país. Mira, todas esas personas que son angelitos de esos inmigrantes, que ayudan a inmigrantes, o sea, la plataforma está abierta para que cuenten su historia. Aquellos inmigrantes también que han superado todas las vicisitudes en el proceso, también la plataforma está abierta para que cuenten su historia. Bienvenidos a Ángeles por un Mundo Mejor. Y bueno, también sigan a Operación Libertad Venezuela, que fue la organización por la que gracias a mi participación con ellos y con Ulf Erlinson, yo pude conseguir mi asilo político acá en este país. Gracias, Ulf. Un Pero abrazo. gracias a ti. Un gran abrazo. Chao.